Auspicia Informativo Farco. Mira, amor, mira el atardecer. Qué linda luz, ¿no? Sí, la luz es hermosa. ¡La luz! Me olvidé de pagar la luz. Tranquila, amor. ¿Y si te movilizás? ¿Qué decís? Y sí, movilízate. Pasate a Credicop Móvil y opera el banco desde tu celular. Cuando quieras, donde quieras. Pago de servicios, promociones y mucho más. Bajate la aplicación. Credicop Móvil. El banco donde vayas. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. corresponsales en todo el país. Porque soñamos que debe haber una Argentina para todos. Esa es la lucha y la hacemos. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. A esta hora las radios populares de todo el país nos enlazamos y compartimos con ustedes las noticias. Primera edición de hoy jueves 18 de mayo de 2017. En Brasil, el presidente golpista Michel Temer quedó al borde de dejar su cargo tras la revelación de grabaciones que lo involucran en sobornos. Temer fue grabado en conversación con los dueños del mayor frigorífico del país, dando el ok para el pago de coimas al expresidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, para que guarde silencio sobre el caso de corrupción conocido como Lava Jato. Cunha está en prisión, condenado a 15 años, y fue uno de los promotores del golpe que sacó a la presidenta Dilma Rousseff y puso a Michel Temer en el poder. Nuestro compañero Mauro Ramos de la radio agencia Brasil de Fato explica qué puede pasar si Temer renunciara o fuera inhabilitado en las próximas horas. En términos formales, lo que ocurriría si llegara a renunciar Temer o si por alguna razón se lo inhabilitara en su cargo, es que debería asumir en primer lugar el presidente de la Cámara de Diputados, en segundo lugar el presidente del Senado y en tercer lugar la presidenta, en este caso, del Supremo Tribunal Federal. Lo que ocurre es que por investigaciones de corrupción, ambos presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados podrían ser inhabilitados para asumir el cargo de presidente de la República. Por lo que un escenario probable es que asuma la presidenta del Supremo Tribunal Federal, lo que vendría a ser el Supremo Tribunal de Justicia acá en Brasil, y convoque a elecciones pero indirectas, en donde el Congreso Nacional decide quién va a ser el próximo presidente. Pero todo esto todavía es muy incierto y todavía, por supuesto, es muy temprano para vaticinar lo que puede ocurrir en los próximos días o semanas. Era nuestro compañero Mauro Ramos de la radio agencia Brasil de Fato. Roberto Baradel ganó ampliamente las elecciones en el gremio Suteva tras ser blanco de ataques permanentes del gobierno y de sus medios aliados con denuncias falsas y hasta acusaciones de que no era docente. Baradel logró mantener la conducción del sindicato mayoritario de maestros y profesores de la provincia de Buenos Aires con una amplia mayoría de votos. La lista opositora, que reiteró las denuncias de fraude que había hecho en los días previos, se impuso en algunos distritos de la provincia. Baradel celebró este triunfo junto a la líder del Sindicato Nacional de Docentes CETERA, Sonia Aleso, y al secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky. En conferencia de prensa, Baradel aseguró que esto ratifica la conducción sindical. Esto ratifica una conducción sindical que ha venido sosteniendo y que sostiene la lucha en defensa de la educación pública y de los intereses de los trabajadores de la educación. En esto quiero recordar a muchos compañeros que creo que estarían muy felices de estar acá. Estela Maldonado, Mari Sánchez, muchísimos compañeros. Con el resultado arriba de la mesa le decimos al gobierno nacional y al gobierno de la provincia de Buenos Aires: queremos paritario nacional, queremos ley de financiamiento educativo, queremos un salario digno en la provincia de Buenos Aires y aumento del presupuesto para la educación. Encontrarnos en Facebook,
facebook.com/Farco Argentina. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, recibió el premio de doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Quilmes. Fue por los logros obtenidos durante su gobierno en la reducción de la pobreza, la desocupación y las desigualdades sociales en su país. En su último viaje fuera de Ecuador como presidente, Correa estuvo ayer en Argentina y recibió esa distinción brindando una conferencia magistral sobre economía para el desarrollo. Allí destacó los logros de su gestión de gobierno, especialmente en la distribución de la riqueza en beneficio de los más pobres, en comparación con la denominada década neoliberal, en la que los beneficiados eran los más ricos. En la década neoliberal, el crecimiento de los ingresos personales fue pro rico. En el periodo de la Revolución Ciudadana fue pro pobre. Mientras que entre 1996 y 2006, el ingreso del 10% más rico creció todo esto, 112%. Los más ricos, toda la economía creció, pero los más ricos crecieron mucho más que el resto de la economía. Más que se le duplicó su ingreso en época neoliberal. Los pobres solo vieron incrementar su ingreso del 20%. Con la Revolución Ciudadana la economía crece más, pero los pobres son los que reciben esta tasa de crecimiento, 112%, más que duplican sus ingresos, mientras que los ricos también se han beneficiado, pero solo ven crecer sus ingresos 40%. Es decir, entre el 2007 y 2016 los ingresos del 10% más pobre crecieron 112%, mientras que los ingresos de los más ricos crecieron 40%. Dicho de otra forma, mientras en la década neoliberal del crecimiento del pastel se dio 5.6 veces más al 10% más rico que al 10% más pobre, con la Revolución Ciudadana crecemos más. Tuvimos un pastel más grande, pero se le dio 3 veces más de pastel al 10% más pobre que al 10% más rico. Rafael Correa recibiendo ayer la distinción como doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Quilmes. El mandatario ecuatoriano fue recibido ayer también por la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, que está a cargo del Poder Ejecutivo ante la visita a China del presidente Mauricio Macri, y también mantuvo un encuentro con la expresidenta Cristina Fernández. La semana que viene Correa entregará el mando a su sucesor, Lenín Moreno, de su mismo partido, Alianza País. Y nos vamos ahora a Corrientes, porque allí también sufren el tarifazo del agua, algo que se repite en varias provincias. Muchos ya no pueden pagar la boleta. Tenemos el informe desde la radio comunitaria FM La Chicharra de Goya Corrientes. El agua es derecho humano porque la vida nos da, y quien quiere acapararla, violando el derecho está. La empresa Aguas de Corrientes Sociedad Anónima no quiere quedar afuera de la moda de los aumentos. En la provincia de Corrientes, los aumentos en las tarifas de agua llegaron a aumentar en algunos casos el 1000%. Los usuarios que vieron sus impuestos por las nubes son trabajadores, jubilados y desocupados. Una señora jubilada y un vecino de la ciudad de Goya nos cuentan su preocupación. Yo venía pagando 260. En el mes de marzo ya me vino 281. Al igual que en el mes de abril, 281. Pero de ahí pegó un salto. Ahora para el mes de mayo me vino 700. 700 me vino. No está en mi posibilidad de pagar los 700. Porque yo soy jubilada y no alcanzo 6.000 pesos, no alcanza mi jubilación. Bueno, y es todo un tema porque cada vez viene más cara y encima con el problema de que el costo de vida está alto, la mayoría son familias de escasos recursos y o sea, se pagan los servicios o se come, es una de dos. Con su ente regulador, el Estado debería fiscalizar y velar por el derecho al agua de todos los correntinos. Sin embargo, nunca sucede. La empresa corta el agua cuando el usuario se retrasa en el pago y cobra por la reinstalación del acceso. La abogada Gisela de Sorsi, de la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad de Goya, nos explica. Hay un contrato de concesión de por medio en el cual ellos se amparan. Hay un artículo que a ellos les permite cortar el servicio ante un incumplimiento de pago, por ejemplo.
Pero esto, de alguna manera, cae, porque estamos hablando de un derecho esencial, básico, humano, y además de eso, estamos hablando de un servicio público, que el Estado debe garantizar su cumplimiento, de la manera que sea. Entonces, no se puede cortar. No nos olvidemos que es una garantía constitucional, además, esto, ¿eh? El servicio público está garantizado en la Constitución. Los vecinos se comenzaron a organizar en asambleas en diferentes plazas de la ciudad de Goya y juntaron firmas para hacer masivo el reclamo. De forma comunitaria, le dieron a la empresa Aguas de Corrientes Sociedad Anónima un plazo de 72 horas para resarcir los daños. En caso de no recibir respuesta, realizarán los pasos judiciales sobre el ente regulador y la Defensoría del Pueblo de la provincia de Corrientes. Para el informativo Farco, informó FM La Chicharra, la radio comunitaria de Goya Corrientes. Síguenos en Twitter, @FarcoArgentina. La Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, rechazó el acuerdo entre el gobierno y el gremio UPCN. El acuerdo alcanza a todos los estatales con un aumento salarial del 20% en cuotas, con adicionales por presentismo y productividad. En declaraciones a Informativo Farco, el secretario general de ATE a nivel nacional, Hugo Godoy, dijo que este acuerdo representa una rebaja salarial y un retroceso en derechos porque impone adicionales como el presentismo y la productividad. Absolutamente en desacuerdo, porque en la práctica ese acuerdo entre Macri y Rodríguez, entre el gobierno y UPCN, implica una baja en el salario de los trabajadores y una modificación regresiva en el convenio colectivo de trabajo que incorpora pautas de condicionamiento del pago del salario a presentismo y productividad de manera arbitraria, discrecional y unilateral. Por esas razones es que rechazamos esto. Digo, ¿por qué decimos a la baja? Porque la inflación este año va a ser del 25% y la pérdida que tuvimos el año pasado fue del 13%. O sea que el planteo del 38% que hace ATE es para mantener la capacidad adquisitiva de los salarios. Se conmemoró en todo el mundo el Día Internacional contra la Discriminación por Orientación Sexual. Tenemos el informe de nuestros compañeros Paula Pozar y Alejandro Viale desde Radio del Bosque de Villa Gesell. Ayer 17 de mayo fue el Día de Lucha contra la homo, lesbo, bi, transfobia. Día para denunciar la alarmante situación que enfrentan las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero. Para visibilizar la vulneración de derechos que sufren quienes no se ajustan a las mayorías heteronormativas en términos sexuales y de género, y un día para exigir y conquistar los derechos que faltan. Así lo manifiesta Marcela Tobaldi, referente trans de la Cámpora Diversia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para nosotros y nosotras hoy no es un día de festejo, hoy es un día de lucha, de mucha lucha, y de tratar de profundizar los derechos que aún no fueron consagrados para nuestra comunidad LGBT. Hoy es un día para recordarlo en todo el mundo, principalmente en toda la cultura occidental. Hoy, como nunca, levantamos nuestra bandera de reclamo y de reivindicación de derechos. Este año el colectivo LGBTI redoblará esfuerzos para lograr la igualdad jurídica y laboral. En Argentina estamos trabajando en primer lugar por la igualdad jurídica. Una de las leyes fundamentales que tenemos ahora mismo en el Senado de la Nación es el cupo laboral trans, que lo estamos impulsando fuertemente para que las compañeras puedan abandonar la prostitución y la muerte. Por otra parte, tenemos una ley, Reconocer es Reparar, habla de las víctimas de la violencia institucional. Muchísimas personas trans fueron asesinadas por las fuerzas de seguridad. ¿Cuáles son los desafíos en cada una de nuestras comunidades? Esto nos responde Florencia Mateo, referente de la Diversia Geselina. Sé que estamos en una sociedad bastante conservadora, pero siento que tengo una fuerza inmensa para que el colectivo y nuestro LGTB pise fuerte y
y que estemos en todos lados, sea la municipalidad, sea en trabajos privados, sea dentro de la escuela, en la educación, donde tenemos muchos compañeros, dentro de la salud, dentro de todo. Este fue un reporte de Radio del Bosque de Villa Gesell para el informativo Farco. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. Y esta fue la primera edición de Informativo Farco de hoy, jueves 18 de mayo de 2017. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción, junto a las radios comunitarias que integran Farco. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Auspició Informativo Farco. Ay, qué buen vuelo, ¿eh? Ay, sí. Ahora en un rato viene el transfer a buscarnos. Sí, viene el transfer y la transferencia. ¡Ay, no la hice! Tranquila, amor. ¿Y si te movilizás? ¿Qué decís? Y sí, movilízate. Pasate a Credicop Móvil y opera el banco desde tu celular, cuando quieras, donde quieras. Transferencias, promociones y mucho más. Bajate la aplicación. Credicop Móvil. El banco donde vayas. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.